Muchísimas gracias, buenos días. Quisiera corroborar si pueden ver mi presentación y me pueden escuchar. Sí, te podemos escuchar y podemos ver tu presentación. No está en modalidad presentación, pero podemos ver la anteprima. Ok, ahí Ahora está en sí, modo presentación. Ok, perfecto, perfecto. gracias. Muchas gracias por la invitación al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Hoy tengo el gusto de presentarles una experiencia muy importante para el Ecuador, que está enlazada a la producción sostenible y una voluntad del país de tener productos agropecuarios libres de deforestación. Como ya lo habían mencionado, soy Daisy Cárdenas y trabajo en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador. Voy a empezar un poco con el contexto del país. Como ustedes saben, Ecuador es un país pequeño que se encuentra en Sudamérica y que tiene un área aproximada de 283.000 kilómetros, un clima tropical en la costa, un clima más templado en la sierra del Ecuador, que está atravesada por la cordillera de los Andes, y un clima más trópico húmedo que está en la Amazonía. Otra de las cosas que son importantes para nosotros como país es que está considerado como uno de los 17 países megadiversos del mundo y que alberga aproximadamente el 5%, del 5 al 10% de la biodiversidad del mundo. Un tercio del territorio ecuatoriano está destinado para áreas protegidas de conservación, mientras que el 51% está cubierto por bosque nativo. La vegetación natural del Ecuador continental se encuentra en 95 ecosistemas distribuidos en estas tres regiones que les había mencionado, costa, sierra y Amazonía, y la superficie de bosque nativo en el año 2014 fue de 12.753 hectáreas aproximadamente, de las cuales el 74%, que es un mayor porcentaje, se encuentra en la región amazónica. Por eso es que para nosotros la Amazonía del Ecuador y la conservación de los bosques en el Ecuador es muy importante. Ahora unos datos de cómo está la expansión de la frontera agrícola y el cambio de uso de suelo en el Ecuador, principalmente en la Amazonía. En la parte norte del Ecuador se encuentra principalmente un cambio de uso de suelo destinado a palma, y esto relacionado con commodities, ¿no? Que es la principal causa de cambio de uso de suelo en el país. En la Amazonía centro se lo asocia con cacao y en la Amazonía sur en ganadería extensiva y monocultivos de café. El 56% del bosque se encuentra con remanencia de bosque nativo y existe un 42% de crecimiento de área deforestada para uso agropecuario. Entonces, eso también como datos para poderlo tomar en cuenta. Ahora, yo quiero hablarles un poco de la preparación y la implementación de Red Más en el Ecuador. Red Más, como un mecanismo de la Convención Marco de Naciones Unidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación y la degradación del bosque, inicia en el Ecuador en el año 2009 a través del programa ONU Red. Entonces, desde ahí empieza ya la voluntad del Ecuador de reducir la deforestación y de sus emisiones de gases de efecto invernadero asociadas. Ya para el año 2016, Ecuador y 2017, Ecuador ya se encuentra con todos los pilares de la convención establecidos para los temas de red más cumplidos. Y esto quiere decir, primero, una estrategia nacional Red Más, que es nuestra política nacional para este contexto, que es el Plan de Acción Red Más Bosques para el Buen Vivir, la presentación de un nivel de referencia. También tenemos la presentación del primer resumen de información de salvaguardas. Entonces, para nosotros esto fue un hito muy importante y se arranca a partir del año 2016 y 2017. Luego tenemos la presentación del Programa Integral de Conservación de Bosques y Producción Sostenible en el año 2017, que lo aprueba el GCF y arranca su implementación en este año. Entonces, es un hito súper importante porque es un programa muy grande, está con el GEF y el GCF, y esto nos da la pauta para la implementación de Red Más en el país. Luego tenemos la obtención de pago por resultados por haber demostrado que hay reducción de la deforestación en el país, pero dentro de todo este contexto hay todo un trabajo detrás, ¿no? Con participación de pueblos indígenas, consulta previa, libre e informada en el marco de red,
Se tiene también ya la preparación de gobiernos locales en el Ecuador, principalmente los que se encuentran en la Amazonía, para generar planes de implementación de medidas de acciones Red Más, sistemas pilotos, mecanismos de quejas, y algunas cosas más, ¿no? Y proyectos asociados como el programa Sociobosque, que también es un proyecto emblemático en el país, y el Programa Nacional de Reforestación y Restauración. Es así que Red Más en el Ecuador, partiendo de una voluntad del Ecuador dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas y por reducir la deforestación, tiene 4 ejes estratégicos. El uno es la preparación de políticas, el segundo, y donde está enmarcado toda la programación de libre deforestación en el país, que es la transición a sistemas de producción sostenible, y tenemos un tercero que es la conservación y la restauración, y un cuarto como manejo forestal sostenible. Es decir, que desde el año 2016 que se emite esta política nacional, que es el Plan de Acción Red Más Bosques para el Buen Vivir, inicia oficialmente, porque ya se había venido trabajando desde el año 2009, inicia oficialmente en el Ecuador esta voluntad de ser libre de deforestación, de tener productos libres de deforestación. Por eso es que para nosotros es súper importante este posicionamiento y el trabajo que se tiene detrás durante muchos años en el país. Luego tenemos esta conexión de cómo se trabaja en el Ecuador. Tenemos dentro del Ministerio de Ambiente, que es la Autoridad Ambiental Nacional, tenemos la Subsecretaría de Patrimonio Natural, que es el órgano de gobierno de la política forestal, y de manera transversal la Subsecretaría de Cambio Climático, que es el órgano de gobierno de política ambiental en el país y coordina con entidades sectoriales que contribuyen a la gestión del cambio climático. Y también una coordinación directa con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, como la Autoridad Agraria Nacional y los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, hay una parte que es a nivel nacional y una parte también a nivel local en el país. Entonces, eso para nosotros también es de vital importancia para el aterrizaje de todo el trabajo que se realiza en el marco de Red Más en el Ecuador. Esto también está vinculado con las contribuciones determinadas a nivel nacional, tomando en cuenta que las emisiones globales del Ecuador o la contribución de las emisiones globales del Ecuador son bastante pequeñas, son de 0,15%. Sin embargo, nosotros hemos tenido esta meta y este trabajo conjunto para reducir estas emisiones, ¿no? Hay un compromiso de mitigación de emisiones de gas de efecto invernadero en el país. Y lo que vemos en el otro lado en este círculo son las emisiones totales del inventario de gases de efecto invernadero en la última publicación que tuvimos, que es la Cuarta Comunicación Nacional. Esto quiere decir que para el año 2018 nosotros tenemos 75.326 gigagramos de CO2 equivalente, siendo el sector agricultura y el sector uso del suelo y cambio de uso del suelo aproximadamente casi un 40,8% de emisiones, ¿no? Entonces, otra de las cosas es que dentro de la contribución determinada nosotros tenemos para los escenarios incondicionales una reducción del 9% en los sectores agricultura, residuos, procesos industriales y energía, y para el sector uso del suelo una reducción del 4% en el escenario incondicional. Entonces, eso como parte de todo el escenario de emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Ahora ya adentrándonos en lo que es la producción sostenible, nosotros trabajamos con el Proamazonía una estrategia que es importante para llegar a libre deforestación en ejes importantes como es la producción primaria, el acopio, el procesamiento y la comercialización. Entonces aquí ya tenemos algunos indicadores. Dentro del Proamazonía trabajamos con 4 commodities específicos que ya son los identificados: café, cacao, palma y ganadería, identificados como drivers de deforestación, ¿no? Entonces, para esto se hace fortalecimiento de capacidades a través de escuelas de campo para agricultores. Se tiene ya un indicador de cuántas hectáreas han podido transicionar o transitar hacia producción sostenible, que son aproximadamente 71.000 hectáreas. Se han reforzado centros de acopio de café y de cacao, repotenciado, son 16 más o menos que se ha trabajado en la Amazonía. Y también se tiene ya la comercialización de productos con mención de libre de deforestación, que es una experiencia interesante que la estamos trabajando también con la empresa Lavazza, orientado al rubro café.
Y tenemos ya algunas mesas de trabajo regionales, ¿no? 4 mesas en cada uno de los commodities y pilotos de trazabilidad asociados con temas de libre de deforestación. En todo lo que es libre de deforestación, nosotros hemos generado una certificación nacional. Entonces, esta certificación nacional nos ha ayudado a obtener una definición para libre de deforestación y la denominamos como aquella que permite obtener alimentos de forma estable, saludable, económicamente viable, socialmente aceptable y en armonía con el medio ambiente y preservando el potencial de los recursos naturales productivos y del suelo. Esto con garantizar que en su proceso de producción no se han realizado actividades de deforestación considerando un año base. Además de esto, esta está muy relacionada con varias leyes del Ecuador. La ley de agrobiodiversidad también dicta definiciones interesantes y que han aportado a esta definición de certificación. Nosotros trabajamos en un proceso consensuado con el ministerio, y hablo de nosotros como Ministerio de Ambiente, que es consensuado con el Ministerio de Agricultura, donde se definió el bosque nativo, que es nuestra definición nacional de bosque, deforestación, un año base a través de varios insumos técnicos que se analizaron en ese entonces en el país. Y se obtuvo 2 mecanismos. El uno es el distintivo Iniciativa Verde Libre de Deforestación, que lo emite el Ministerio de Ambiente y se une a una certificación de buenas prácticas agropecuarias que le suma un módulo voluntario que es el libre de deforestación. Entonces, esta es una alianza intergubernamental muy interesante y una experiencia importante para el país. Dentro de la certificación, como les mencionaba, nosotros tenemos como Ministerio de Ambiente unidades técnicas respectivas para la entidad competente pueda regular este distintivo Iniciativa Verde Libre de Deforestación, y tenemos la Agencia de Regulación de Control Zoo y Fitosanitario del Ministerio de Agricultura, que da las buenas prácticas agropecuarias y que están homologadas con algunas certificaciones, por ejemplo, certificación Global Gap y algunas más. Entonces, por eso es que hemos unido estos 2 mecanismos nacionales. Y por último, tenemos como parte de los actores de la certificación a los postulantes o beneficiarios, que son productores agropecuarios o asociaciones que se encuentran en procesos productivos para declarar su producción agropecuaria libre de deforestación. ¿Cuáles son los requisitos dentro de la certificación? Bueno, tenemos varios requisitos. Primero, la aplicación a través de un formulario que en lo que dice anexo 1.1 son los anexos que se encuentran emitidos a través de acuerdo ministerial en una norma técnica, ¿no? Tenemos una norma técnica para el distintivo y una norma técnica para el módulo voluntario de buenas prácticas agropecuarias. Entonces, luego tenemos un formulario de inscripción que es el 1.2. Tenemos el año base, que es un año base para que a partir de este año no se haya evidenciado deforestación, que es el año 2014, y que no se deben registrar cambios de uso de suelo en una propiedad individual o colectiva. El certificado de buenas prácticas agropecuarias, que como lo decía, lo emite Agrocalidad, que es la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, y que debe estar vigente, ¿no?, para productos agrícolas. Como quinto requisito tenemos un formulario de autoevaluación para el distintivo que está dentro del anexo 2, un documento válido que lo emite la entidad competente y legítima para acreditar que la propiedad tiene legalidad. Esto puede ser tanto para los que son dueños como para los que son arrendatarios de la tierra. Un plan de manejo integral que pretende zonificar las fincas para poder evitar que en zonas donde son de exclusiva conservación se haga agricultura. También contar con al menos 1 hectárea de bosque natural dentro de los terrenos de producción en la unidad productiva para o agrupación o asociaciones de productores con fines de conservación. Ahora, todo este esfuerzo de certificación se encuentra, como lo había mencionado, trabajando también con temas de trazabilidad. Entonces, hemos empezado a pilotear en el país temas de trazabilidad con asociaciones interesadas y que ya tengan las buenas prácticas agropecuarias para la certificación libre de deforestación. Se ha hecho un desarrollo de capacidades con mapeos de fincas, y esta es una estrategia interesante que la
promovió el Pro Amazonía o que la promovimos a través del Pro Amazonía con una aplicación que se llama el QField, que es una aplicación que se la puede realizar a través del teléfono celular para mapear la finca. Entonces se mapea la finca con el smartphone y se obtiene una sistematización de datos. Luego se hace una identificación forestal en fincas con análisis de conservación o del bosque y empieza la implementación del sistema de trazabilidad a través del código QR. Entonces, luego se tiene una selección digital de los productores que conservan el bosque y el envío del lote piloto, ¿no? Así ha sido como ha funcionado en estas exportaciones que hemos hecho a estas grandes empresas que son de renombre, tanto Lavazza en Torino, en Italia, así como Silva Cacao en Bélgica. Entonces, tenemos experiencias tanto de café como de cacao y en esta presentación les voy a hablar un poquito más referente al café. Entonces, todos estos esfuerzos también tenemos que decirlos que están alineados y promovidos para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Principalmente el 12, que ustedes saben que es de consumo sostenible, de producción y consumo sostenible, y también el 13, que es de acción climática. Este es un ejemplo de cómo se identifican los perímetros de finca, cómo se diferencia la parte que tiene bosque y la parte que está con la producción y cómo se evidencia, ¿no? Si ha habido o no ha habido deforestación. Entonces ahí hay un ejemplo del año 2014, que es el año base, y en el 2018 cómo se puede ver. Entonces los productores amazónicos que conservan el bosque y no amplían la frontera agrícola manteniendo estos perímetros. Entonces, este es un ejemplo de cómo estamos monitoreando en el país, tomando en cuenta que dentro de los pilares de red nosotros ya tenemos un sistema nacional de monitoreo de bosque, por eso es que trabajamos en la definición de bosque y con estas evidencias de haber reducido la deforestación a través de el proyecto Pago por Resultados, ¿no? Por eso es que para nosotros el tema de red es tan emblemático y el tema de libre deforestación enlazado a red para nosotros es súper importante. Acá tenemos la experiencia de comercialización. Ya aquí este fue el primer contenedor que salió a Lavazza de café. Esto para nosotros fue histórico porque primero fue un café con una mención de libre de deforestación y Lavazza como la empresa que apalancó este trabajo que el Ecuador hizo como país y como una experiencia de productores para nosotros fue súper importante, ¿no? Entonces, hubieron autoridades, estuvo el ministro de Ambiente de ese entonces, también estuvieron autoridades del Ministerio de Agricultura para trabajar en este tema, ¿no? Este contenedor que salió fueron de dos organizaciones, de APECAB y ACRIM, y fue una venta de exportación de aproximadamente 250 sacos de 69 kilos. Además, la experiencia de haber tenido esta mención de libre de deforestación con Lavazza a nosotros nos ha dado apertura para poder seguir trabajando y poder generar mayor experiencia en temas de libre de deforestación. Aquí un poco de los resultados de lo que se pudo obtener de esta comercialización. Tenemos 79 productores que han sido beneficiados, 1.116 hectáreas que se produjeron a través de varios procesos de libre deforestación con el trabajo ya territorial que lo realiza el Proamazonía. 345 hectáreas de bosque conservado y que se ha evidenciado desde 2014 al 2018. Y también tenemos un dato de bosque regenerado que son 19 hectáreas. Entonces, eso para nosotros son datos y números importantes porque gracias a eso la BATSA ha realizado esta negociación con nosotros, ¿no? Y ha creído en el país. Como lecciones aprendidas de todo este trabajo, tanto en café como en cacao, tenemos que es importante dentro de la asociatividad trabajar con organizaciones fuertes o con sistemas organizativos fuertes, ¿no? También tenemos que la relevancia de trabajar con organizaciones que tengan experiencia en la implementación de normativas y certificaciones es fundamental porque ya hay como un camino recorrido, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a apalancar certificados nacionales como el nuestro.
Y la especialización, que se sugiere que al menos una persona de la organización trabaje exclusivamente en la implementación y seguimiento de sistemas de trazabilidad, ¿no? Y esto con el propósito de que principalmente el sistema de trazabilidad evidencie que son productos ecuatorianos que no tienen deforestación. Y como próximos pasos, bueno, como país, nosotros lo que estamos haciendo ya es la socialización de esta certificación a través de Proamazonía. Nosotros hemos tenido una amplia audiencia sobre este tema. Hay interés por parte de los productores de generar esta certificación, tomando en cuenta que, como ya lo había mencionado la persona que me antecedía, ya existe este reglamento de la Unión Europea y existe esta curiosidad para poder aplicar a la certificación como un mecanismo de, o como un paso adicional de poder tener ya evidencia de no haber deforestado. Entonces, es un paso positivo para los productores y lo ven con muy buenos ojos. Además, estas organizaciones que fueron piloto de la exportación tanto de la Batza como de Silva Cacao, principalmente los de la Batza, porque tenemos un interés importante y aquí se encuentra también Mario Ceruti de la Batza y que nos contará posteriormente cómo estamos visualizando este trabajo en conjunto. Entonces, estamos haciendo trabajos para poder certificar los lotes que ya salieron, porque como les decía, habían salido con una mención de libre deforestación porque la norma técnica estaba por emitirse. Entonces, ahora estamos certificando estos lotes para poder tener ya un apalancamiento comercial diferenciado del café ecuatoriano ya en las perchas de la BATS. Tenemos la implementación de certificación en 2 organizaciones adicionales. Tenemos algunas metas también al respecto. El establecimiento de contratos de compra y venta con precios diferenciados a nivel nacional e internacional. Porque ustedes saben, el Ecuador como país no es un país exportador de carne ni de leche, entonces en temas del commodity de ganadería nosotros estamos trabajando a nivel nacional, a nivel interno, ¿no? Entonces también queremos como este enfoque interno de producción sostenible y libre de deforestación y de un consumo responsable. Y también estamos trabajando en la Estrategia Nacional de Producción Sostenible y Libre de Deforestación, que esta es una estrategia que estará anclada a varias normativas del Ecuador, pero que pretende dar esta voluntad del país, ¿no? De ser libre de deforestación y que, como les había dicho, esta voluntad viene desde que se inicia red en el país, que es aproximadamente en el año 2009. Entonces, ese es un trabajo de muchísimo tiempo del país y que es una posición nacional que ha venido evidenciándose con frutos importantes de la reducción de la deforestación en el Ecuador, ¿no? Con pago por resultados, con la implementación de programas como Proamazonía, también en pago por resultados con REM Ecuador. Entonces, tenemos avances importantes de la reducción de deforestación que nos gustaría que sean identificados y validados y valorados, perdón, en lo que es el reglamento de la Unión Europea que está ya vigente. Yo les agradezco mucho por su atención y como les había mencionado, la voluntad del país de ser libre de deforestación es firme y es un compromiso nacional de Estado. Y al referirme de Estado es que esta política que tenemos ha venido trabajándose desde muchísimos años atrás. Muchísimas gracias por su atención nuevamente. Thank you very much, Ms. Cardenas, for your presentation. And now I would like to invite Mario Ceruti, Chief Institutional Relations and Sustainability Officer at Lavazza Group, to complement on the Ecuador case study. Mario, Yes, the floor is thank you. Thank you very much, Greta, and good afternoon, good morning, and maybe good evening also to all the people connected. Some of them I know, other I don't, but I look forward to. Let me say, Daisy made a fantastically detailed explanation, so I think it's really no point to add anything. So let me just make some general, more or less general comments on our specific case of Ecuador, but also
maybe a little bit more in general about this piece of regulation. So first of all, about the specific project, we have been through UNDP and the government of Ecuador. We have been exposed to the idea, and in 2019, so actually it's already 4 years ago, and we were really fascinated about the idea. And so we were really very happy to participate since the very beginning. And in the second half of the 2018, we had this protocol. We signed this protocol with the 3 ministers in Ecuador, and we moved forward from there. So I used the Ecuador example as really a very good activity done by a country. And for what I know, for what I've seen, I think it's an example that should and can be replicated by other countries in terms of management, the idea to create Pro Amazonia, the way they developed. And again, we did a very, very small part of the whole stuff, so we don't really deserve any particular merit, but the merit is really everything for the government of Ecuador and for the people of Ecuador and UNDP. They were very much involved. Now, these systems, as you can see, is a little bit more complex than just making a couple of pictures, satellite pictures, and to check it. If you do that, you can have 2 cases. Yes, has been deforested. No, has not been deforested. It doesn't really matter the cutoff date. In Ecuador, we use 2014. The EU regulation is 2020. That's not really of major concern. In any case, must be in terms of coffee at least 3-4 years before the moment you talk about, because that's the minimum time you need for coffee to grow. So there is no, but everything below 3-4 years is equivalent to yesterday morning. So that is not really the point. But again, if you just stay on checking 2 pictures, you can basically say yes, has been deforested, no, has not been deforested. If it is not deforested, then no problem. If has been deforested, what is the natural result? The natural result, it can only be again 2 cases. One case, I am the one that has that coffee that, in theory cannot come, I cannot sell it, I cannot ship it to Europe. Doesn't matter. I asked my neighborhood that had the luck of having his grandfather to deforest. So, he deforested maybe 50 years ago, or 20 or 10. And so he will ship the coffee on my behalf. Very easy, no problem. The same on the other side is, okay, I don't sell it to Europe, I sell it to any other market. Europe is using about 1/3, something like that, of the coffee worldwide. So there is plenty of markets. So I think if we want, and we do want, to make the idea workable, the idea is great, and I tell you also why the idea is great. So it needs something a little bit more sophisticated, unfortunately. Why the idea is great? The idea is great because everybody, all the big organizations, IPCC, all the UN systems, everybody's telling us that, of course, the climate change is a very serious issue, and just I don't know if you already had the chance to see the CITETE report that was published a few hours ago. But it's clear that the issue is a very serious one. But it's also very clear that in the short term, in the very short term, I mean in weeks or month horizon, there is not really so many things that we can do. Planting trees, which is also, say, the second activity, because the first one should be preserving the trees we have, is one of the best things we can do in the very, very short term. So we are totally, as a company, as a person, we are totally, let's say, aligned with this, and the fact that we started
4 years ago, this project with the government of Ecuador is one of the reasons. But there is another reason. We did some calculation. If you take the overall world production, which, by the way, is around 170 million bags. You take the overall production and you take the average productivity that we can say is, roughly speaking, 15 bags per hectare. And you just take the countries that have an average below 15, and you assume that for some magic reason, they produce the average. So some of the countries that are, for example, on average producing 10 bags per hectare, let's make that for a magic touch, they go to 15, and the country that is 14 will go to 15, the country that is 8 will go to 15. Okay, that additional quantity, which is really very simple from a conceptual point of view, it's just a question of a slightly better agricultural practices, no rocket science, nothing really special, just a little bit of, good agricultural practices. That quantity will be enough to supply the increased demand for the next 12 to 15 years. So in a way, we can say, okay, for 15 years, there will not be allowed one single tree to be cutted to produce coffee. We can do the other way around. We can do, and of course, increasing productivity. It's not for me to tell you. You are much more, all of you, much more expert than me. But of course, that means additional income for the grower, more efficiency, and so on and so forth. So of course, that is, I think that in general is a very good start. So the idea we had following the exercise of the Ecuadorian government is really to create an example that there are possibilities of doing good things and doing something that will try to carry on the information that that coffee has been produced under certain conditions. So as it was said by Daisy, we did 1 container next year, but again, the objective is 170 million. This is not, from our point of view, this is not, let's say, something that can only go for Ecuador or for any other single country. In principle, it should be adopted by everybody. So again, in principle, I think that is fully aligned with the thinking of the European incoming legislation. But this legislation, unfortunately, I have to say, is far from being perfect. Probably should have been discussed a little bit more among professionals, among people that know a little bit more about the forest, about the logistics, about the supply chain, about traceability. So there are a lot of specific issues that enter into the overall legislation, and in my opinion, unfortunately, are far from being, let's say, well, thought or well used. Just to make one very small single example, I don't know if all of you know, but the soluble coffee is not part of the legislation, which is, I have to say, the only reason can be that they forgot it. and to forget the soluble, which is one of the most important types of coffee consumption, is a little bit odd. So that as far as the legislation is concerned, of course, there will be many more things to say, but we don't have time. Let me say a couple of other points very quickly, and I know that Greta is still smiling, so that's good, because when she will start to be not smiling, then I have to to kill myself and shut up. But a couple of things. I think that this regulation is really, as I said, I'm very enthusiastic about. There are 2 things that I advocate that will be, let's say, contemplated by others that can study it, maybe with Daisy or their colleagues. It is one of the things that I would like to talk with our Ecuadorian friends the first time we meet. There are 2 things. One thing is to, let's say, study the possibility, or even to adopt, because it's not really, again, it's not rocket science as well,
to start using a peer-to-peer certification with government, let's say, participation, control, etc. Because that is a strength that it should be used, to use the facilities, the strength, the organization of the government, whoever the government is. So can be, of course, agricultural ministry, environment, or some local authorities, but to use a public, let's say, intervention to guarantee an additional guarantee of a peer-to-peer certification, because that will lower the cost of the operation by maintaining more or less the same type of promise. The second issue is really to develop even more a kind of a landscape approach. What I'm very worried is that we might very easily to have a case where the single person, Mario Cerutti, is the owner of a piece of land where, as I say, deforestation has been done by my grandfather. So I have no problem because, of course, I don't even have more land to deforest. So for me, it's not a problem. But maybe I just bought yesterday a piece of land somewhere in the Amazonia, and I cut trees as a hell. This is, of course, a very difficult situation to track. It's very difficult to manage, but we have to do that because the concept behind is that if you want to add an additional value for your product, which is the deforestation-free denomination, the label, the characteristics, the pride of having a deforestation-free coffee. So to do not only the coffee, which is very good, etc., but also something for the world, then you must be consistent. You must walk the talk. So it's unacceptable that the same person, but even the same area, I would say. So maybe why don't we think about a regional approach? If in a certain region, that can be region and not necessarily an administrative region, but a piece of land, a big piece of land, a community, and maybe we can imagine to have a pact of non-deforestation where the product produced there, the products that have been mentioned, the coffee, the cocoa, and maybe other stuff that are made in that region, that piece of land, are all of them deforestation free. But we can, by doing that, guarantee that the whole region is not cutting one single tree. Nobody, even the trees of people that do not make a coffee, do not make a cocoa. No? They just do whatever, other stuff. So these are, in my opinion, two things just to throw on the table some additional ideas where all together we can work. And the last point, I think, and I wanted to thank really the UNDP, not only for involving us, but also for the very, very professional activity that has been done so far. I think that is very important also as an example for other countries, for other situations, to use the experience that this case has given to all of us. Sorry for all the time I took, Greta. I know that I'm a little bit over time. I try my best to